Bien. Bien, entonces vamos a empezar con el avance. Hoy toca ver cinemática de la partícula. Vamos a ver la primera parte de este capítulo, que es el análisis escalar del movimiento, es de una parte. Y la agenda de esta clase es la siguiente, ¿no? A ver, por favor, antes que continúe, pueden confirmar si es que ven mi pantalla y me escuchan ambos grupos. Ok, súper. Sí, se ve. Gracias, muy amable. Entonces, el contenido de esta clase es el análisis escalar del movimiento. Vamos a definir el concepto de distancia recorrida, rapidez media, y luego unos ejemplos y ejercicios, ¿no? Entonces, empecemos con la definición de distancia recorrida, que es una cantidad escalar, ¿de acuerdo? Asociada a la función escalar S, que depende del tiempo. Esa es la forma de escribir, bueno, que vamos a definir en esta clase, para representar la distancia recorrida a medida que pase el tiempo, ¿de acuerdo? Y el esquema que vamos a utilizar en cinemática, ¿de acuerdo? Casi en todo el curso va a ser este. Este esquema tiene los siguientes elementos, ¿ya? Esta línea continua que puedo observar acá, que estoy resaltando, es la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea, vamos a llamarlo trayectoria, ¿ok? Y la trayectoria se define como el lugar geométrico de todas las posiciones que ocupa el móvil durante su movimiento. Es decir, todos los puntitos que ocupa el móvil, la unión de todos esos puntitos forman una curva, y esa curva se llama trayectoria, ¿ok? Eso es. Muy bien, otros elementos de esta trayectoria, ¿de acuerdo? Son este punto de acá, ¿de acuerdo? En particular, este puntito de aquí, quiero que lo exacto. Entonces, este puntito de acá, ¿ok? Que está apuntando acá, es el inicio, ¿ok? Significa el inicio del análisis del movimiento. Es decir, a partir de este punto, el observador, el que está analizando, el que está mirando el movimiento de esta partícula, va a empezar a analizar. A partir de este momento, empieza a contar, ¿ok? El análisis. Y en este punto se establece el sistema de referencia temporal. Se pone t igual a 0 en ese instante, ¿ok? Y en ese punto se empieza a medir la distancia recorrida, ¿de acuerdo? Entonces en el inicio t es igual a 0 y en el inicio la primera distancia que recorre, por supuesto, es 0 porque de ahí tienen que partir. A partir de ese punto se empieza a contar la distancia recorrida y el tiempo también, ¿ok? Si hacemos analogía al caso, digamos, del ser humano, entonces este punto de inicio significa nuestra fecha de nacimiento. Entonces nuestros papás, en particular nuestras mamás, la fecha cuando nacemos, lo ponen en un lugar especial, lo guardan y cada año celebran ese evento, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese instante de tiempo, a partir de su fecha de nacimiento, empieza a medir el tiempo que mide la edad que tiene usted, ¿ok? Y en ese punto también empieza a medir la distancia que recorre, ¿de acuerdo? Y la distancia que recorre está asociado a cuán cansado está. Por ejemplo, si ustedes tienen abuelitos o papás, etcétera, van a ver en su rostro, ¿de acuerdo? Eh, un cierto cansancio, ¿no? Están gastados, ¿de acuerdo? Porque ellos han recorrido mucha más distancia que ustedes. Ustedes todavía son jovencitos, algunos inclusive adolescentes, ¿ok? Entonces, en el rostro, en el semblante que tienen ustedes, en la parte física que tienen, se nota claramente cuánta distancia han recorrido. Poca es la distancia que han recorrido todavía ustedes, comparado con la distancia que han recorrido sus abuelos, o sus papás, o otras personas mayores a ustedes. Por lo tanto, en ese semblante que ustedes pueden observar, al mirarlos, entonces tienen que notar que la distancia que han recorrido ellos ha sido mayor, por lo tanto, merecen respeto. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. ¿Okay? Eso, jóvenes. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa más? Ok, esta flechita de acá, esta flechita significa el sentido de movimiento de esta partícula sobre esta trayectoria. ¿Qué significa? La partícula empezó a subir para acá y se ha movido en este sentido. Así, en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, este otro puntito de acá. Este puntito de acá, ¿de acuerdo? Está sobre el instante de tiempo t. ¿Qué significa? Es un punto genérico. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, t es igual a 0, entonces este puntito está aquí. ¿De acuerdo? Si t es igual, supongamos a 1, entonces es posible que esté por acá. Si t es igual a 2, digamos, si el número puede estar acá, etcétera. Es un punto genérico. ¿Ok? Es decir, este punto de acá está asociado al instante de tiempo t. ¿Bueno? Y este t puede tomar valores mayores, iguales que 0. Si es 0, es este. Si es un poco más grande, por acá, por acá, por acá, por acá, etc. ¿Ok? Eso es. Ahora, ¿qué cosa mide SDT? SDT mide la distancia recorrida desde el inicio
hasta este punto genérico, hasta aquí. ¿De acuerdo? Ahora, si ese t es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale este s? ¿Cuánto vale? 0. Exacto, vale 0. Este s sub 0, cuando t es igual a 0, generalmente lo llamamos s sub 0. Es decir, este punto está aquí, en el punto inicial, por lo tanto, en el punto inicial, s vale 0. Súper, qué bien. Eso, jóvenes. Ok. Bien, les comentaba que S, que es la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo, es una función escalar, ¿de acuerdo? Y este S siempre tiene que ser mayor o igual que 0, al igual que T, ¿de acuerdo? No puede tomar valores negativos. Y además, esta función S tiene que ser una función que siempre debe aumentar. En algún caso especial, es posible que ya no aumente, pero en ningún caso puede disminuir. Entonces, si tenemos una gráfica, por ejemplo, si hacemos la gráfica en las abscisas el tiempo y en las ordenadas la distancia recorrida, esta función debe ser algo así. Es decir, es una función que empieza a crecer, siempre a crecer. ¿De acuerdo? Ok, entonces este punto de acá, ese es el inicio. ¿De acuerdo? A partir de este punto se empieza a medir la distancia que usted recorre, porque partícula, por supuesto. Y a medida que pasa el tiempo, entonces la distancia que recorre usted empieza a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Cuando usted nace, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ese punto, se empieza a medir la distancia recorrida. Y las primeras distancias que usted recorre, ¿ok? Lo hace gratis. ¿Por qué? Porque usted va cargado de su mamá o de su papá. Y las primeras distancias va acompañado y además lo hace gratis, sin cansarse usted. ¿Ok? ¿Ok? Le presentan el mundo, ¿de acuerdo? Y empiezan a recorrer el mundo con la compañía de los papás o alguien que les protege. ¿Ok? Luego que empieza usted a gatear, entonces esos primeros pasos, entre comillas, ¿de acuerdo? Esas sí son pagadas por usted. Usted hace un esfuerzo físico, puede hacer ese movimiento, y esas son sus primeras distancias. ¿De acuerdo? Y a medida que usted crece, la distancia que recorre es aún más, ¿de acuerdo? Cada vez más, más, más. Y en ningún caso disminuye. No interesa si usted va a la izquierda o a la derecha, adelante o atrás, ¿de acuerdo? La distancia empieza a aumentar siempre. La distancia no es posición, sino es distancia, es una cantidad que siempre aumenta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si usted está aquí, ¿de acuerdo? Y ese es digamos, la calle, ¿de acuerdo? Podemos asociarla a un sistema de referencia si quieren, X. Entonces, si usted está aquí, ¿de acuerdo? Y empieza a moverse, digamos, a la derecha, y, digamos, se mueve 1 metro, pues la distancia que ha recorrido hasta este punto es 1 metro. Y luego se le ocurre retornar, ¿de acuerdo? Llega a este mismo punto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la distancia recorrida hasta este punto de acá? 2. 2 metros, ¿no? No interesa si retorna, ¿de acuerdo? Entonces se suma este primero, pero todo en positivo. Eso significa esta función. Entonces, S tiene que ser siempre mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? 0 es el inicio. Siempre tiene que ser positivo. ¿Ok? Ahora sí se mueve hacia la izquierda, digamos, hacia -1 en la posición. Llega hasta por acá, digamos, ¿cuánto es la distancia que ha recorrido hasta este punto? 1. No, ¿no? 3 Es metros. 1 3 metros. más 1 más 1. Sería 3 metros. Entonces eso significa esta función, ¿de acuerdo? Entonces esto empieza a crecer cada vez más y más. En ningún caso disminuye. Entonces aquí estaba 0, luego aquí 0,5, aquí 1, 1.5, 2, 2.5, 3, empieza a aumentar. Eso significa, en algún instante de tiempo es posible que no aumente la distancia. Es decir, es una curva horizontal así. Esto significa que no aumenta. Es decir, el S que ha llegado, digamos simplemente por decir algún número, 100 metros, ¿pero? Por algún periodo de tiempo puede permanecer 100 metros. ¿De acuerdo? Es decir, no aumentar más, pero no disminuir. Entonces, esta función S siempre sube, aumenta. En casos especiales se mantiene constante, pero en ningún caso, esto no es posible. En ningún caso puede disminuir. Esto no es posible. ¿De acuerdo? No puede disminuir jamás. ¿De acuerdo? En casos especiales se mantiene constante. Ustedes pueden darme un ejemplo donde se mantiene constante. Por ejemplo, cuando usted se mueve, ¿de acuerdo?
en un intervalo del día, ¿de acuerdo? O de su vida, permanece esto constante, es decir, no aumenta más. ¿Cuándo? A la hora de dormir. Ok, perfecto, fantástico. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a dormir, Cuando pasamos clases también, Inge. cuando pasamos clases también, claro, si estamos quietitos, ¿no? Entonces, en general, cuando estamos quietos con respecto al suelo, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia que hemos recorrido permanece constante. No disminuye. Hasta donde has recorrido, pero ahí permanece constante. ¿Qué significa? Si sus papás o sus abuelos han recorrido una cierta distancia, esa distancia que han logrado alcanzar, ¿de acuerdo? Nadie les puede quitar. Es hasta donde han llegado, ¿de acuerdo? Y listo, ¿de acuerdo? Y eso es para toda la vida, ¿no? Y luego, una vez que despierta o termina la clase, ¿no? Entonces luego empieza a aumentar esa distancia, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿De acuerdo? Es una función generalmente compleja, pero empieza a aumentar, ¿ok? En algún instante de la vida, ¿de acuerdo? Esta distancia de corrida ya deja de aumentar para siempre y para siempre se empieza a permanecer constante. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo ya deja de aumentar la distancia de corrida? A la hora de morir. Exacto. Cuando nosotros fallecemos, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ya dejamos de aumentar la distancia que hemos recorrido. Y seguramente en nuestra tumba va a aparecer este joven recorrió tantos miles de kilómetros o millones de kilómetros. Y con eso se fue. Es decir, este es su aporte en distancia recorrida que usted ha logrado. ¿Ok? Y se acabó. Y con eso se va. Pero no disminuye. Aunque muera, no disminuye. A donde llega, con eso se va. ¿Ok? Bueno, el último viaje lo hace gratis, ¿no? Porque también le lleva, pues, ¿no? Un carro en los hombros, yo no sé. Eso, jóvenes. Entonces, eso representa la distancia recorrida. Espero que esté claro, ¿ok? Es una función escalar, sí, que siempre aumenta y siempre es positivo. En algún caso permanece constante, ¿de acuerdo? Pero en ningún caso disminuye. ¿Consultas, preguntas, jóvenes? Súper, muy bien. Entonces, vamos a borrar sus garabatos, ¿ok? Y continuamos. Bien, ¿qué cosa mide la distancia recorrida? Mide la distancia que recorre una partícula a medida que pasa el tiempo. ¿De acuerdo? Y con esas características que hemos visto. ¿Ok? A ver, continuemos. Ok, lo que decía hace rato su compañero, recuerda, entonces cuando hemos hecho un esquemita de distancia recorrida desde el inicio hasta otros puntos, en un caso me dijo 1 metro, ¿no? Que estaba mal, debía ser 3 metros, si no me equivoco, pero seguramente él ha hecho el análisis en ese sentido, ¿no? Pero vamos a chequear, vamos a hacer otra vez ese análisis, ¿eh? Entonces imaginemos que esta es una calle, que hemos asociado un sistema de referencia, digamos X, y este es el origen, aquí esto es 1 metro, y este otro lado, es, en esta diferencia es -1, y hemos imaginado que hemos partido de acá, nos hemos movido hacia la izquierda, para recorrer una distancia de 1 metro, luego otra vez aquí, pero inicialmente se había preguntado cuánta distancia ha recorrido la partícula hasta llegar a este punto, la respuesta era 1 metro. Luego les comenté y les pregunté cuál distancia ha recorrido hasta llegar a este punto, me dijeron 2 metros, correcto. Y finalmente les pregunté acerca de la distancia recorrida hasta llegar a este punto. Me dijeron 3 metros, es correcto, pero uno de sus compañeros contestó 1 metro. ¿Por qué? Porque seguramente él ha interpretado que la distancia recorrida debería ser entre esos dos últimos puntos. Es ese caso, pero este no es la distancia recorrida, sino el cambio de distancia recorrida, que vamos a llamar delta S, entre dos puntos en particular, entre este punto y este punto. Y este punto no necesariamente es el inicio. Puede ser el punto llamado punto genérico, el punto 1, y este el punto 2. Es decir, son dos puntos cualesquiera. Bueno, este delta S se va a convertir en S cuando este punto sea igual a ¿cuánto? 0. Exacto, cuando sea el inicio. El inicio dice esto, ¿verdad? Por favor, traten de entender mi garabato. Entonces, esta función delta S se va a convertir en S cuando este P1 esté en el inicio, es decir, esté en este punto de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar en base a las respuestas, compañero, en la siguiente lámina. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es calcular delta S. Bien. Entonces, delta S se calcula en función entre dos puntos. ¿Ok? Los puntos genéricos que vamos a utilizar son estos que les comento. Este punto de acá, ¿de acuerdo? Que vamos a llamarlo E1, observar acá,
y vamos a dibujar la distancia recorrida hasta ese punto. La distancia recorrida siempre se mide con respecto al inicio, es decir, ese punto de acá es el inicio. Inicio, dice este garabato, ¿eh? Inicio. En el inicio, el tiempo es igual a 0, ¿recuerdan ustedes? Disculpen que no haya puesto esos datos. Y la distancia en este inicio es igual a 0 también. A partir de este punto, empieza a medir el tiempo y las distancias recorridas. Perfecto. Ahora, si este es el punto P1, la distancia recorrida es desde el inicio hasta este punto y sobre la trayectoria. En general, esta trayectoria es una curva. Por lo tanto, una curva se puede representar fácilmente con una función s que tiene la forma de una curva. Entonces, por eso generalmente elijo esta función s para medir la distancia recorrida. También puedo utilizar la distancia d de distancia, ¿no? Pero se me ha ocurrido trabajar con s. Bueno, eso simplemente es gusto personal. ¿De acuerdo? Por estos garabatitos. ¿Ya? Y es eso. Bien, entonces les comentaba, este es el punto P1 y la distancia hasta este punto P1 se mide desde el origen, desde el inicio. Y está sobre la trayectoria, esta curva azul. Ahora vamos a utilizar otro punto genérico. Este punto genérico P2 es este de acá. Y la distancia recorrida también se dibuja desde el inicio. Vea bien esta curva. De color más o menos plata parece. Hasta este punto. Esa es la distancia. Bueno, S. Ahora, en general, nosotros tenemos una función S que mide la distancia recorrida a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Esta función S depende del tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros introducimos aquí en esta función t igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale esto? 0. 0 es aquí. Introducimos, por ejemplo, exacto, fantástico. Introducimos t igual a 1, nos va a dar un valor. Introducimos t igual a 2, nos va a dar otro valor. Entonces, lo único que necesita esta función matemática para que tenga un valor es darle un valor del tiempo. Ok, entonces supongamos que esta función sí lo tenemos. Ok, ok, perfecto. Si lo tenemos, quiero calcular la distancia asociada al punto P1. El punto P1 está asociado al instante de tiempo t. Entonces, este punto P1 está asociado al instante de tiempo t. Por lo tanto, este tiempo introduzco en la función, ¿de acuerdo? Y con eso calculo el s. ¿De acuerdo? De la misma forma, el punto P2 está asociado al instante de tiempo, que esta vez lo estoy llamando t más delta t, simplemente por notación. No puede ser t, porque t está asociado al punto P1. ¿Ok? Tampoco puede ser menos, tiene que ser más. ¿De acuerdo? Porque el punto P2 está después del punto P1. Por lo tanto, t más un delta t, donde este delta t es positivo. ¿De acuerdo? Entonces el punto P2 está asociado al instante de tiempo t más delta t. Entonces, este tiempo introduzco como argumento de la función y tengo la distancia recorrida desde el inicio del punto P2. Y ese sería el S, el instante de tiempo t más delta t. De la misma forma que acá. En lugar de colocar numeritos, estoy colocando letritas. Aquí t y aquí t más delta t. Esa es la misma idea. Super. De acuerdo. Ok, entonces tengo la distancia grande, que esta es esta curva de color plata, menos, y esta curva pequeña, que es la distancia hasta el punto P1, s de t. Entonces, si tengo esta distancia grande y esta distancia pequeña, puedo calcular la distancia entre los dos puntos, lo que estaba comentando su compañero, ¿no? Sería la distancia recorrida entre el punto P1 y el punto P2, que es esto que estoy resaltando. También es una curva en general y está sobre la trayectoria. ¿Cómo calculamos? El grande menos el pequeño. Y de esa forma se define la distancia recorrida entre dos puntos. Delta S se calcula a través de la diferencia entre el S en el instante de tiempo t más delta t menos S de t. Esa es su definición de distancia recorrida entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cuándo esto se convierte en S? Cuando esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Como les comentaba. Ahora, ¿cuál es la metodología para este cálculo? Ahora les comento acá. Borrar estos garabatos. El procedimiento para este cálculo, ¿de acuerdo? Es el siguiente. Sin olvidar que esta función S, que depende del tiempo, es dato. Es información por aquí. Bien, ¿qué se hace entonces? Se analiza el punto 1, como hemos hecho.
Se establece el instante de tiempo, en este caso es t. Se analiza el punto 1, se establece el instante de tiempo, es t. Y este instante de tiempo, con este tiempo, se calcula el s de t, como han visto en el esquemita. Luego se hace lo mismo con el punto 2. Se establece el punto, en este caso es P2. Se asocia el instante de tiempo, en este caso t más delta t. Y con este tiempo se calcula el s en el instante de tiempo t más delta t. Como hemos hecho exactamente acá en el esquemita. Y luego calculamos este delta s. Hacemos el cálculo de delta s entre el s en el instante de tiempo t más delta t, es decir, esto. Colocamos aquí. ¿Sí? Y luego hacemos la diferencia con s de t. Es decir, hacemos la diferencia con este resultado de acá. Entonces calculamos delta s. Y bien, ¿perfecto? ¿Consultas, preguntas, jóvenes? Super. Bien, entonces continuemos. Si luego aparecen preguntas, entonces por favor no deben interrumpir y pregunten. Bien. Dicho esto, entonces ahora vamos a definir otra cantidad física que se llama rapidez media. Por favor, rapidez se llama, no velocidad, rapidez media. En este caso, luego vamos a ver el concepto de velocidad, pero inicialmente rapidez media. ¿Cómo se define? Es una definición. Vamos a utilizar el símbolo V, ¿de acuerdo? O B, M, de rapidez media se va a llamar, ¿no? Rapidez media. Y esas tres barritas significa definición. Se define porque sí. ¿Pero? Una definición es, por ejemplo, cuando ustedes han nacido y sus papás le pusieron un nombre. Cuando le han puesto un nombre, ¿de acuerdo? Han elegido un nombre, ¿de acuerdo? Y no le han preguntado a usted. Han definido, porque tienen autoridad, ellos han definido cómo se va a llamar y cómo le van a llamar a partir de ese nombre. ¿Okay? Entonces, la rapidez media se define a través del cociente entre delta S partido entre delta T. ¿Qué es delta S? Es la distancia recorrida entre dos puntos. ¿Y qué es delta T? Recordemos la imagen. ¿Qué es delta T? Delta T es la diferencia temporal entre el punto 1, ¿verdad? Y el punto 2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si T es igual a, digamos, a un segundo, y delta T, y T más delta T es, digamos, 3, ¿cuánto vale delta T? 2. Exacto. Entonces, delta T es la diferencia temporal entre esos dos puntos. 3 menos 1 es 2. Entonces, en general en segundos, ¿de acuerdo? 2 segundos. Bien, entonces delta T es la diferencia temporal entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? Eso es. Bien. Acá. Entonces, la rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida entre dos puntos, ¿verdad? Digamos que esta es la trayectoria, y aquí tenemos el punto 1 y el punto 2, P1, P2. La distancia recorrida es esta. Esta de acá. Ese es delta S. ¿Ok? Y delta T es el intervalo de tiempo en recorrer esa distancia. Es la diferencia temporal entre el punto 1 y el punto 2. ¿Ok? Eso. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es el procedimiento para ese cálculo? Primero se analiza el punto 1. Se establece el instante de tiempo, t, y con este tiempo se calcula el s de t. Luego el punto 2. Establecemos el punto 2, asociamos el instante de tiempo t más delta t, con esto se calcula el s de t. Luego que se calcula delta s, haciendo la diferencia entre esto menos esto, calculamos delta s. Y luego calculamos el cociente. El cociente entre delta s partido entre delta t, y esa es la rapidez. Ustedes quieren reemplazar el cuánto vale delta s a través de este cociente acá, lo pueden hacer. Entonces, la rapidez media igual a s en el instante de tiempo t más delta t menos s de t, y todo eso partido entre delta t. ¿Qué es delta t? El intervalo de tiempo es recorrer esta distancia. Recorrer, ¿ok? O la diferencia temporal entre el punto 1. Bien, aquí tenemos un ejemplito, ¿de acuerdo? Pero prefiero trabajar en la pizarrita para que esté clarito. Ya está preparado, entonces de repente sea muy rápido, ¿ya? S de t es igual a t cuadrado más t. Vamos a hacerlo aquí en la pizarrita. Entonces, entonces aquí vamos a hacerlo. ¿Sí? Lo voy a colocar a escala. Bien, entonces supongamos que tenemos la función s, que depende de t, es igual a t cuadrado, si no me equivoco, voy a revisar, ¿cierto? Y nos pide calcular la rapidez media entre t igual a 0 y t igual a 0. Vamos a hacer.
Nos pide calcular la rapidez media, m, un signo de integración, que la diferencia que quiere calcular, entre t igual a 0 segundos, t igual a 1 segundo. Que son números sencillitos para poder trabajar. ¿Okay? A ver, revisa. La rapidez media entre t igual a 0 y t igual a 1 segundo. Perfecto. Muy bien. Fantástico. Ahora vamos a chequear cuál es el procedimiento para este cálculo. El procedimiento es este. Ya, me acuerdo los garabatos. Vamos a seguir al pie de la letra que es lo que. Primero vamos a hacer la primera parte, que es este de acá. Analizamos el punto 1, establecemos un instante de tiempo y con eso calculamos el SD. Ok. Bien, vamos a la pizarra, tamaño de la pizarra, empezamos a trabajar. Bien, a ver, déjenme ordenar un poquito, está un poco desordenado. Empecemos. Analizamos el punto 1, establecemos el instante de tiempo, este, vea bien, T. Ahora tenemos que averiguar. Tenemos dos datos, t igual a 0, t igual a 1. ¿Cuál elijo? ¿Es 0 El o es 1? 0, ¿Por qué es el 0? porque es el punto 1. Es el punto inicial. Exacto, es un punto anterior, ¿no? Recuerden, es el esquemita de acá arriba. Punto 1 está antes del punto P2. Por lo tanto, el tiempo tiene que ser menor que el otro. Súper. Fantástico. Lo han hecho muy bien. Perfecto. Entonces debe ser t igual a 0. No hay otra opción. Con eso, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho esta parte de acá. ¿Esto? Ahora calculamos el S de t. Calculamos el S. Quiero dejar en genérico. ¿Pero cuánto vale t? ¿Está? Vale 0. Entonces calculamos el S de 0. ¿Qué significa el S de 0? En la función S, está acá, reemplacen en lugar de t, 0. Coloquen aquí 0 y aquí 0. Queda, eso es sencillito, ¿de acuerdo? Si quiero lo puede ser directo, pero es así. Entonces puedo colocar 0 acá, y eso es igual a 0 metros. En el sistema internacional las distancias se miden en metros y el tiempo en segundos. No sé que diga lo contrario. Bien, de esa forma se analiza el punto P1. Siguiente paso es analizar el punto P2. Entonces vamos a hacer ahora esto. Analizamos el punto 2, establecemos el instante de tiempo asociado y con eso calculamos el S en ese instante de tiempo asociado. El instante de tiempo en el punto P2 es T más delta T. Entonces, establecemos el instante de tiempo, asociamos el instante de tiempo, que en este caso es T más delta T. ¿Ok? ¿Cuánto va? Ya hemos utilizado el 0, entonces es el 1, necesariamente, exacto, es el 1. Y con eso calculamos el S en el instante de tiempo T más delta T. Voy a copiarme para no teclear tanto. Llegamos ahí. Pero ¿cuánto vale T más delta T? Vale 1. Pues calculamos el S de 1. ¿Qué significa? En la función S, y reemplazamos en lugar de T, 1. Y ponemos 1, y aquí 1. Queda 1 al cuadrado más 1. Eso es igual a 2. 2 metros. Perfecto, ya tenemos el procedimiento. Y el siguiente paso es calcular delta S. Siendo la diferencia de esta cantidad menos esta otra cantidad. Vamos a reducir un poquito más el tamaño. Y ahora calculamos delta S. Delta S. Y eso es igual a S en el instante de tiempo T más delta T menos S en el instante de tiempo T. En este caso voy a hacer como su detalle S en el instante de tiempo 1 menos S en el instante de tiempo 0. Y eso es igual a cuánto. En 1 es 2 y en 0 es 0. 2 menos 1, 2 menos 0, 2. 2 metros es el paso. Perfecto. Ese es el paso. Y finalmente este último de acá. ¿Ya? Ese es el cociente entre delta S partido entre delta T y esa es la rapidez. Finalmente, entonces, es medio. Es un cociente. Hago ese truquito para poder escribir. Ponemos delta S. Ok, acá abajo ponemos delta T. Reemplazamos entonces. Ok, delta S, ¿cuánto vale? 2. ¿Y cuánto vale delta T? Voy a colocar una ecuación para que no se olviden. El tiempo, de acuerdo, en el punto 2, ¿cuánto es? 1. Menos el tiempo asociado en el punto 1. ¿Cuánto es? 0. Y ese cociente es. Y ese es. Y ese es.
¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? Súper. Y, Sí, sí, Inge, ¿podría explicar nuevamente de dónde sacó delta T, por favor? claro que sí. ¿De acuerdo? Es la diferencia temporal, ¿puedo hacer color? Entre el instante de tiempo asociado al punto 1 y el instante de tiempo asociado al punto 2. ¿Pero? Delta T, para ver si voy a escribir, voy a teclear. Delta T, del T es igual al instante de tiempo asociado al punto 2. Sería T más delta T menos, voy a poner un paréntesis, el instante de tiempo asociado al punto 1 es T. Siendo un poquito de álgebra, ¿cuánto es eso? Es delta T. ¿Ya están, jóvenes? Sí, gracias. De nada. Ok, súper. Eso es. Entonces, delta T es la diferencia temporal entre el punto 2 menos el punto 1. ¿Okay? Delta T es positivo, entonces tiene que ir el más grande, mientras más pequeño, por supuesto. Y el punto 2 tiene que ser después del punto P1. Importante. Súper. Muy bien. Eso. Ok. Ahora vamos a continuar con las láminas. Y eso, vamos a ver garabatos. Continuamos. Ese es el cálculo que se estaba comentando. Es lo mismo que hemos hecho en la pizarrita, sino que un poco más lentito. Pero es esa. Y eso era, ¿no? Por aquí he puesto unidades, pero... Bien, ahora toca hacer el primer control. Entonces saque una capturita de esta pantalla. Y ese es el primer control. ¿Okay? Control número 1. Supongamos que tenemos esta función. Es la misma función que el ejemplo. Esta vez pido calcular la rapidez media entre t igual a 1 y t igual a 3. ¿Recuerdan? Nosotros hemos hecho en clases entre t igual a 0 y t igual a 1. Pero el reto es ahora, en lugar de 0, pongan ahora 1. En lugar de 1, ahora pongan 3. Ese es el reto para ustedes. Ok, no se van a ofender si es un ejercicio muy sencillito. Es simplemente para levantar el autoestima y además hacer nuestro primer control sin equivocaciones. ¿Sí? Me avisan cuando tengan ya la capturita o copiado en su cuadernito.